Comenzar. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Bienvenidos a nuestra reunión, creo que es número 10 ya, aunque es la lección 7, que vamos a continuar hablando un poquito más acerca de la revelación que Dios nos está dando en su palabra, pero hoy día vamos a hablar específicamente de la revelación general. Para eso vamos a orar, hermanos, para poder comenzar este culto. Comenzamos. Padre Santo, gracias en esta noche por estar juntos reunidos como hermanos en Cristo. Es una bendición muy grande estar, pues, Padre, con disposición de aprender tu palabra, tomar decisiones, profundizar más en la teología. Ayúdanos, por favor, a tomar decisiones serias en nuestra vida, de poder seguir estudiando las Escrituras, porque así tu palabra misma nos manda a escudriñarla. Y que este tópico también pueda ser para poder predicar más a otros, para poder enseñar más a otros, entendiendo también de que muchos tienen la revelación general, pero que muchos no quieren sujetarse ante ti y que no conocen del Evangelio. Rogamos por esta lección y la otra que también será acerca de la revelación general. Pedimos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta noche continuaremos entonces cantando. Vamos a cantar una primera alabanza que se llama Anhelo trabajar por el Señor, ¿no? Anhelo trabajar por el Señor. Vamos a comenzar, hermanos, cantando esta alabanza. Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Muy bien, hermanos, así que estamos en la viña del Señor y creo que todos dispuestos a poder trabajar, ¿no? Para la gloria de Dios, haciendo, como decía al final, discípulos también, ¿no? Predicando, evangelizando, orando por las demás personas, ¿no? Eso es parte entonces de la gran comisión. Bien, hermanos, vamos a repasar ahora nuestro versículo clave de la semana, que es el versículo que está en Romanos 1:19. Un versículo corto, pero un poco confuso, ¿no? Un poquito de trabalengua ahí. A algunos les ha costado memorizar este versículo, pero yo sé de que lo vamos a poder hacer en la voluntad del Señor. Y también qué significa, por supuesto, porque no solamente es memorizar, sino también entender lo que estamos memorizando. Bien, vamos a decirlo todos con el micro apagado, ¿sí? A la voz de tres. Romanos 1:19. Uno, dos, tres. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Bien, otra vez.
Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Una última vez, ¿ya? Porque es repaso, ¿eh? Ya no es memorizar, aprender, sino más que nada repasar. Uno, dos, tres. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Bien, ahora sí, creo que ya todos creo que nos lo sabemos. Uno, dos, tres. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, Listo. pues Dios se Pues Dios lo se los... manifestó. Bien, Romanos 1:19. ¿Qué significa esto? Bueno, de que Dios se ha dado, ¿no? Se ha hecho evidente todo lo que Dios ha hecho por medio de la creación. Lo dice antes en el versículo 18 y después también en el versículo 20, de tal manera que nadie tiene excusa. Todas las cosas invisibles de Él se hacen visibles por medio de su poder y deidad, dice. Y claramente podemos ver entonces la gloria de Dios, ¿no? En Salmo 19 hemos aprendido la semana pasada con nuestro hermano Juan que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces podemos ver a Dios en la naturaleza. De modo que nadie puede tener excusa en decir, no, que no hay un Dios, cuando sí lo hay. Bien, hermanos, vamos a cantar nuestra alabanza al lema, ya para dar el paso a nuestro hermano Juan, ya que es Ebenecer en misión. Recordemos, hermanos, que hay una oportunidad, justamente hablando de anhelo trabajar por el Señor, hay una oportunidad de poder aportar también nosotros para poder hacer nuestro viaje misionero, que es apoyando, ¿no? Con los ingredientes para nuestra apoyada, que se va a realizar la última semana de este mes, si Dios permite, ¿no? Si lo del gas se soluciona, si no tendremos que aplazarlo, pero el objetivo es hacerlo, si Dios permite, este último domingo de marzo. Y si usted puede apoyar con los ingredientes, ¿no? De repente donando algún pollo, de repente donando, no sé, papa o arroz o alguna otra cosa, usted avíseme, porque es una manera también de aportar. Y si usted no puede colaborar, bueno, colabore también comprando las polladas y de esa manera poder avanzar. Pero eso lo vamos a anunciar después. Vamos a alabar a Dios, hermanos, con nuestra alabanza lema, que es Ebenecer en misión. Cantemos entonces esta alabanza tan hermosa con la cual estamos repasando siempre cuál es nuestra misión como iglesia. Cantemos. El Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Ebenecer levantamos hoy. Por su gracia y por su amor, anunciamos salvación. Nos envía con autoridad a predicar su verdad. A las naciones declarar: Cristo vive y reinará. Dios ha sido fiel. Vamos firmes a las naciones, proclamando Emmanuel. No nos detendremos ya. La gran comisión cumplimos en su fuerza y autoridad. Y di a ser discípulos, bautizad en su nombre hoy, enseñando su palabra con pasión y con fervor. Él promete estar con nosotros hasta el fin, hasta el final. Su presencia nos impulsa a llevar su verdad. Somos luz en medio de tinieblas, somos sal en la ciudad, con poder del Santo Espíritu vamos a evangelizar.
mundo entero le confiese como Señor y le reverence, reverence. No nos detendremos ya. La gran comisión cumplimos en su fuerza y autoridad. Bien, hermanos. Voy a dar paso a mi hermano Juan. Adelante, por favor. Hoy día aprenderemos acerca de la revelación general. Adelante. Bien, hermanos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a empezar a compartir. A ver, a ver ahí. A ver, muy bien. Vamos a ver qué hacemos con esto. Ya, por ahí. Mm, Bueno, eh, vamos a orar para empezar ya. Amado Padre, gracias te damos, Dios Santo, en esta noche, por este tiempo, en el cual una vez más permites, Dios, que a la luz de tu palabra podamos conocer más de tu revelación, conocer más, Señor, de la gracia que has mostrado para con la humanidad y por medio de ella, Señor, también, Dios, quedar perplejo, Señor, por la manera, Señor, como tú nos muestras tu poder, tu divinidad. Rogamos, Señor, en esta noche que podamos estar plenamente, Dios, concentrados y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien en esta oportunidad hable a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Es un libro del hermano Paul Washer y ya hemos pasado por la primera parte que tiene que ver con una introducción a la doctrina cristiana, ¿no? Habíamos visto que el significado de la palabra doctrina es enseñanza, ¿no? Así de simple, así de sencillo, simplemente doctrina significa enseñanza. Y en este caso, la fuente de la enseñanza cristiana, de la doctrina cristiana, es la palabra de Dios y únicamente la palabra de Dios. Luego estuvimos viendo varias semanas acerca de la importancia de esta doctrina cristiana, ¿no? Cómo se relaciona la doctrina con el cristiano, con la iglesia, etcétera, ¿no? Y una vez que culminamos eso, ya hemos pasado, ¿no? La semana pasada iniciamos con la parte 2 que tiene que ver ya con el plato de fondo, ¿no? Que son las Sagradas Escrituras. Y en esto, en esta parte 2 sí, pasaremos varias semanitas viendo esto. Ah, cada lección que usted está viendo ahí enumeradas, son más de 13, no son solamente 13, he puesto solamente la primera parte ahí, pero cada una de estas lecciones nos muestran, ¿no? Eh, la palabra de Dios, ¿no? Desde su propósito, la historia de la Biblia, por qué debemos confiar en la Biblia, y es en lo que estaremos meditando todas estas semanas. Ahora bien, lo que encontramos aquí también es conocido como bibliología, que es el estudio de la palabra de Dios. Y tal vez en algunos libros de teología usted pueda
pueda ver también los mismos temas, como también es muy probable que algunos libros profundicen más en otros temas y otros los obvien, ¿no? Pero lo que tenemos aquí es un estudio eh, bastante bueno, bastante confiable acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora bien, esta semana entonces vamos a estar viendo la lección 7 que tiene que ver con la revelación general, ¿no? ¿Y qué es la revelación general? Bueno, ahí en sus hojitas vamos a ir leyendo poco a poco. Dice así: ahora que hemos analizado la revelación de Dios sin ser exhaustivos, eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Dedicaremos los dos próximos capítulos a examinar más específicamente los dos tipos de revelación divina, que es la revelación general, la cual estaremos viendo esta semana y también la próxima porque es un poquito largo, y también la revelación especial, que eso lo veremos de aquí a 2 semanas. Dice así: la revelación general se refiere a lo que Dios ha revelado sobre sí mismo a través de la naturaleza, la intuición humana, la conciencia y el curso general de la historia humana. Se denomina general porque se da a todos los hombres y porque solo proporciona una revelación limitada o general de Dios. Entonces tiene un doble significado, ¿no? Por un lado se denomina general porque se da a todos los hombres sin excepción, ¿no? De todos los tiempos, pero también se denomina general porque es una revelación limitada, ¿no? Una revelación bastante general de Dios, ¿no? Ahora vamos a ver ejemplos de revelación general. Los primeros ejemplos que vamos a ver son concernientes a la creación. Dice así: Dios es el creador de todas las cosas, los cielos, la tierra y todos sus habitantes. Por tanto, no es extraño que encontremos las huellas del creador en toda su creación. Al contemplar la creación, el hombre puede confirmar la existencia y el poder de Dios. Punto 1 dice: ¿qué nos enseña Salmos capítulo 19, versículos del 1 al 4 sobre la revelación de Dios a través de la creación? El texto dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Este texto es un de texto que nos cuenta acerca de cómo Dios nuevamente se ha revelado a través de lo que Él mismo ha creado, cómo Él se ha dado a conocer. El primer versículo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Vemos allí eh, tanto los cielos como el firmamento, los cuales son elementos cruciales en la creación. Cuando vamos al Génesis capítulo 1, versículos del 1 en adelante, podemos ver cómo es que Dios inicia, ¿no? Creando los cielos, el firmamento, las estrellas, todo lo que en ellos hay, ¿no? Y cuando vemos que este texto nos dice que estos, estas creaciones de Dios nos cuentan, nos anuncian el gran poder de Dios manifestado por la obra de sus manos, eh, está dando a entender de que el cielo, todo lo que vemos, todo lo creado, de alguna u otra manera nos comunica,
nos anuncia, nos señala que hay un Dios creador, quien hizo todo lo que podemos observar, todo lo que podemos ver. Cuando vemos esta frase que dice las obras de sus manos, en realidad se trata de un antropomorfismo. Es una manera de ilustrar, ¿no? En este caso, el gran poder de Dios. Sabemos que Dios es espíritu, ¿no? Y como tal, Él no tiene un cuerpo como nosotros. Nuevamente, Dios es espíritu. Sin embargo, muchas veces en la Biblia vamos a encontrar que para que nosotros podamos entender, ¿no? Lo que ha hecho Dios, muchas veces vamos a ver, ¿no? Que se toma la figura de un cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, cuando está hablando Dios con Moisés y Moisés le pide verle, Dios le dice, muy bien, no me vas a ver porque no hay quien me pueda ver y viva, ¿no? Porque yo soy santo, pero vas a ver mis espaldas. Y lo puso detrás de una peña Moisés y ve sus espaldas, ¿no? Dios no tiene espaldas, pero de alguna manera para que nosotros podamos entender es que se toman estas imágenes, ¿no? Imágenes de un cuerpo humano, ¿no? Por eso se llama antropomorfismo, ¿no? La forma de un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en el Salmos 8:3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, ¿no? La luna y las estrellas que tú formaste. Nuevamente, la idea aquí es que nosotros podamos entender que quien hizo todo esto es Dios. Sin embargo, obviamente, cuando vamos al Génesis vemos que Él no formó el mundo, Él no formó las cosas que vemos con sus manos, sino que lo hizo por el poder de su palabra, ¿no? Y dijo Dios, ¿no? Sea la luz y fue la luz. Y dijo Dios, se separe la tierra de lo seco, ¿no? De las aguas. Entonces, nuevamente es para que nosotros podamos entender, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho que le pertenece a Él, ¿no? Él es el autor, eso es lo que está tratando de comunicar este texto. Los versículos 2 y 3 dicen, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pareciera ser una contradicción, ¿no? Cuando vemos que dice un día al otro día, una noche a la otra noche, la idea aquí es de que hay un testimonio constante. Las obras de Dios muestran un equilibrio maravilloso. ¿En qué sentido? Ah, hoy día son ya más de las 8 de la noche y sin embargo, aunque no somos videntes y no podemos ver el futuro, sabemos perfectamente que mañana va a amanecer. Sabemos perfectamente que mañana va a salir el sol, va a ser de día. Y esto se repite y se repite en un ciclo que podríamos llamar un ciclo perpetuo, ¿no? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que hay un orden, ¿no? En todas estas cosas. Hay un orden en las estaciones, hay un orden en los tiempos. Nuevamente, eso es una evidencia de que hay un Dios creador, un Dios que ha establecido un orden para cada una de estas cosas. El versículo 3 no es una contradicción del versículo 2. Cuando dice que no hay lenguaje, ni palabra, ni es oída de su voz, eh, no es una contradicción, sino que lo que está exponiendo es que a pesar de que no hay una comunicación mediante palabras, el hecho de poder ver nosotros los astros, de poder ver los cielos, de poder saber que, que hay una luna, un sol, que rigen, que se enseñorean, como dice en el Génesis, tanto en el día como en la noche, de una u otra manera, no hay palabras, sin embargo, sí hay una comunicación. Son como cuando usted está en la carretera y usted ve señales, ¿verdad? Hay una flechita, ¿no? Que indica que el carro tiene que girar y hay ciertos símbolos, ¿no? Ciertos símbolos que los conductores, los los que manejan tienen que conocer muy bien, aún los ciclistas también, ¿no? Porque están
yendo por un camino por el cual sí o sí tienen que respetar esas señales. Si hay un letrero de kilometraje, dirá pues 60 kilómetros por hora, pero todas esas son señales. Muchas veces no hay palabras, pero ya el conductor sabe el significado de cada palabra, sabe, o perdón, de cada señal, ¿no? Es así también, ¿no? Dios ha puesto señales y esto comunica, ¿no? Que hay un Dios, nuevamente un Dios creador. El versículo 4, el versículo 4 me encanta porque dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y me gusta mucho porque complementa el versículo 3. El versículo 3 dice, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Y el versículo 4 me gusta más la traducción que hace la Biblia de las Américas. Dice, nuevamente, si leemos el versículo 3 dice, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz, más la Biblia de las Américas dice así, más por toda la tierra salió su voz. O sea, a pesar de que no hay lenguajes, a pesar de que no hay palabras, a pesar de eso, por toda la tierra podemos ver que hay una comunicación de parte de Dios. Y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Y esto es impactante, hermanos, porque ah, el significado de la palabra tienda en el hebreo es una morada, ¿no? Una tienda, un tabernáculo en donde le ha puesto el sol. El sol tiene una posición y la tierra está ubicada a una distancia tan perfecta que los científicos mismos dicen que si estuviese un poco más cerca no habría vida, porque el calor sería excesivo. Y si la Tierra estuviese más lejos del Sol, tampoco habría vida, porque habría mucho frío. Dios ha puesto cada cosa en su lugar. Eh, Leía yo justamente acerca de esto y alguien dio el siguiente ejemplo, ¿no? Es como un reloj, ¿no? Usted ha visto los relojes, sobre todo los relojes que eran de bolsillo, no los digitales, sino los de bolsillo, tienen una cantidad de engranajes y cada uno de ellos moviéndose una precisión, todos ellos en un equilibrio perfecto para que pueda haber un movimiento continuo de las manecillas y pueda eso dar indicación de las horas. Qué maravilloso, ¿no? Que el hombre pueda crear un artefacto de semejante precisión, ¿no? Y sin embargo, nuevamente es un artefacto que ha sido creado por el hombre. Hay muchos científicos que hasta hoy en día niegan la existencia de Dios, ¿no? Y dicen, muy bien, la Tierra ha sido formada por la evolución, ¿no? Por, por cosas del azar, ¿no? De tal manera que de una u otra manera el tiempo de los años, de los millones, millones, millones de años, dicen los científicos, ha hecho de que cada cosa esté en su lugar para que pudiese el mundo producir vida. Eso es totalmente falso y no es razonable, hermanos. Yo le, yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué es más complejo? ¿Un reloj con todos sus engranajes que tiene, con la precisión que puede tener el reloj, o el universo, las galaxias?
el Sol, el planeta rotando a una velocidad determinada, con su movimiento de rotación y luego también de traslación alrededor de todo el mundo, ¿qué es más complejo? ¿Un reloj o el universo? Claramente el universo, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la vida más diminuta, que son las moléculas, los átomos, las células, hay demasiada complejidad en la vida. Y un reloj es menos complejo. Pueden pasar millones de años y nunca, por nunca, se va a formar un reloj de la nada. Nunca por nunca. Nunca va a ocurrir eso. Nunca un reloj va a poder formarse para eh, tener el movimiento, la precisión que tiene. Tiene que haber un creador, un relojero. Y en este caso también es así con todo lo que creamos, con todo lo que vemos en la creación. Todo esto da testimonio de que ciertamente hay un creador, un Dios, ¿no? Este hombre que ustedes ven aquí es conocido como el Barón Kelvin o Lord Kelvin, ¿no? Su nombre real es William Thomson. Y él fue un eminente físico, un matemático británico. Él desarrolló la ley de la termodinámica y también del electromagnetismo. Él es quien crea la temperatura absoluta, ¿no? Que lleva el nombre de Kelvin, ¿no? Él definió el cero absoluto. También él aportó, ¿no? En lo que era un cable telegráfico que cruzaba todo el transatlántico, ¿no? De Europa a América, ¿no? En la antigüedad se comunicaban, usted sabe, por clave Morse, ¿no? Pero cuando se querían comunicar de un continente a otro, tenían que hacerlo mediante cartas. Los barcos viajaban en meses, ¿no? Él fue un científico, un matemático, un físico que aportó mucho, mucho para la humanidad en sus descubrimientos. ¿Sabe lo que dijo este hombre? Este hombre dijo lo siguiente: si piensas con la suficiente sensatez, te verás forzado por la ciencia a creer en Dios. Es decir, la ciencia no niega a Dios, la ciencia más bien confirma que hay un Dios creador. Y hay muchos científicos, ¿no? que, que creían en Dios. Tal vez muchos de ellos no eran creyentes, pero tenían esa conciencia de, de que aún la ciencia, todo lo que ellos podían estudiar, daba testimonio de que tenía que haber un Dios creador. Otro hombre dijo lo siguiente: es imposible contemplar la forma en que el mundo está hecho sin reconocer el orden admirable de su diseño y cierta manifestación de la mano de Dios en la perfección de toda su correlación. La razón, una vez que haya considerado y admirado tanta hermosura y tanta perfección, siente un poco de indignación acerca de la locura precipitada que se atreva a acreditar todo esto al azar y a un accidente feliz. Claro que no, no es del azar. Tuvo que ser, dice la parte final, tuvo que ser la sabiduría más alta la que concibió el plan y el poder infinito quien lo llevó a cabo. Dice la nota ahí en sus hojitas: este salmo contiene una hermosa paradoja poética, lo que hemos visto, ¿no? Leemos en el versículo 2 que día tras día la creación transmite el mensaje, pero en el versículo 3 leemos que no hay mensaje, no hay palabras. No se trata de una contradicción, sino de la exposición elocuente de una poderosa verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Que aunque no se oiga ninguna voz real, ni siquiera ningún sonido, la creación está dando constantemente testimonio de la gloria de Dios. Seguimos con la creación. ¿Qué dice Romanos 1 del 19 al 20? Dice: es el texto más importante de las Escrituras sobre la revelación de Dios a través de la creación.
¿Qué nos enseña Romanos 1:19 sobre todos los hombres? ¿Qué es lo que dice? Vamos a leer hasta el 20, ¿ya? Dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que se conoce acerca de Dios es, bueno, Evidente. en nuestra, sí, hermana, en nuestra traducción está puesto como manifiesto, ¿no? Como manifiesto, pero en la Biblia de las Américas está traducido como evidente, ¿no? Entonces, dice así, lo que se conoce acerca de Dios es evidente. La palabra es demuestra no solo que el conocimiento del único Dios verdadero se manifiesta a través de las obras de la creación, sino también que Dios mismo ha grabado este conocimiento en el corazón de cada hombre. Qué tremendo. El universo que Dios ha hecho actúa simplemente como una confirmación de lo que todos los hombres ya saben. ¿Y qué es lo que todos los hombres ya saben? Existe un Dios verdadero que es digno de adoración y obediencia. Y los ateos, vamos a verlo eso más adelante ya. B dice, pues Dios se lo hizo evidente, ¿no? Pues Dios se lo hizo evidente. Dice así este texto. Es evidente para todos los hombres que Dios existe porque Dios lo ha hecho evidente para todos los hombres. Es cierto que todos los hombres tienen conocimiento de Dios porque Dios es quien ha dado dicho conocimiento. Esto no depende del hombre, es una obra de Dios. No es un conocimiento impreciso u oculto que solo puede ser alcanzado por quienes tienen poderes superiores de lógica. Es un conocimiento inherente en todo hombre. Por eso ningún hombre tiene excusa. Nuevamente el versículo 19 nos dice, y está hablando de incrédulos, ¿no? Dice, por lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Es decir, Dios mismo ha puesto en el hombre ese conocimiento de que tiene que haber alguien que nos haya creado, tiene que haber alguien que haya hecho todo lo que existe. Y nuevamente, la semana pasada veíamos el ejemplo de todas las culturas, ¿no? No importa dónde usted vaya, no importa a qué cultura, qué país, qué continente, en cada una de estas culturas siempre hay una adoración a un Dios. Imperfecta, claro que sí. Muchos de ellos idólatras, claro que sí. Adorando a falsos dioses, sí. Pero siempre había esa concepción de que hay alguien superior a nosotros, alguien que trasciende lo que conocemos. Dice 3. Dios no solo ha hecho evidente su existencia en el hombre, sino que también ha confirmado ese conocimiento de una manera majestuosa. Según Romanos 1:20, que ya le hemos leído, ¿cómo confirma Dios el conocimiento de su existencia? Nuevamente, ¿qué dice Romanos 1:20? Porque desde la creación del mundo, ojo, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. El hombre es inexcusable, nuevamente. Dice A, por medio de lo creado, por medio de lo creado. Las maravillosas complejidades del mundo natural que rodea al hombre dan testimonio de la existencia de Dios. No hay una explicación razonable para las maravillosas y casi infinitas complejidades de la naturaleza al margen del diseño inteligente.
4 dice, según Romanos 1:20 nuevamente, ¿qué se puede conocer de Dios a través de su creación? El versículo 20 habíamos visto hace ratito que podemos ver sus atributos invisibles. ¿Y cuáles son esos atributos invisibles? Vamos a verlo de aquí. Dice así, sus atributos invisibles de Él. Aunque las Escrituras dan testimonio de que Dios es espíritu, ¿no? Eso lo vemos en Juan 4:24, que nos dice Juan es espíritu, perdón, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, ¿no? Pero aquí sacamos la premisa de que Dios es espíritu, lo que venía yo diciendo hace un momento, ¿no? Y que nadie lo ha visto en la plenitud de su gloria, Juan 1:18, que menciona a Dios, nadie le vio jamás, nadie se ha podido verle, ¿no? Eh, las escrituras también testifican que algunos de sus atributos o características pueden ser conocidos a través de lo que Él ha hecho. Nuevamente, se ha visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, dice el texto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos atributos invisibles? Su eterno poder y divinidad. Aquí se definen mejor los atributos mencionados anteriormente, ¿no? Es evidente que nuestro universo no es eterno, sino que tuvo un principio. Además, es evidente que nuestro universo no posee el poder o la sabiduría para surgir por sí mismo de la nada. Por lo tanto, debe haber un creador que preceda la creación y no esté sujeto a sus limitaciones, un Dios que sea eterno y todopoderoso, una causa no causada, un creador no creado, un ser que simplemente es, sin principio ni fin. La Biblia comienza su relato de la creación con la afirmación en el principio Dios, ¿no? En el libro de los Salmos leemos, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Entonces, aquí vemos en este texto, de alguna manera, vemos refutada muchas de las afirmaciones que dan los ateos, ¿no? Ellos dicen lo siguiente, ¿no? Ah, si Dios es el creador, entonces, ¿quién creó a Dios? Y claro, en la mente de las personas, la mente finita de las personas, no se puede llegar a comprender, y más, nosotros tampoco no llegamos a comprender toda la magnitud de lo que Dios es. Pero hay algo que detalla en las Escrituras, y es que Dios es eterno. Y la palabra eterno quiere decir que no tiene principio, ni tampoco tiene fin. Es más, es Dios quien crea el tiempo. Por lo tanto, Él no está sujeto a las leyes de la física, las leyes naturales que rigen al ser humano, que rigen el universo, porque Él es el creador. Dice, punto 5, Dios se ha revelado al hombre a través de la creación. Esta revelación debería llevar a los hombres a reconocer el poder de Dios y adorarlo como creador. Sin embargo, según Romanos 1 del 21 al 23, ¿cómo ha respondido el hombre ante la revelación de Dios a través de la creación? ¿Qué es lo que dice Romanos 1 del 21 al 23? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta del hombre
ante la revelación de Dios a través de la creación? Bueno, no le glorifican como a Dios, no le dan gracias, se envanecieron en sus razonamientos, ¿no? No, yo creo que esto es producto del azar, yo creo que debe haber una evolución, somos producto de la casualidad, ¿no? Y otros cambian la gloria del Dios, un Dios que es incorruptible, en semejanza de hombre corruptible, ¿no? Y ahí vemos a todas estas religiones, estas culturas que adoraban aves, cuadrúpedos, reptiles, los egipcios, entre otras culturas que, que adoraban a animales, ¿no? Eh, Seres que también han sido creados, ¿no? Por ejemplo, en la India, usted sabe que en la India hay mucha pobreza, hay mucha pobreza. Y es más, ah, hay mucha hambre. Y sin embargo, allá hay muchas vacas, pero no se las comen, porque para ellos la vaca es un dios. Entonces, vemos cómo es que el hombre constantemente ha decidido rechazar a Dios y, y adorar, ¿no? Muchas veces a animales que también han sido creados como nosotros. Dice la nota, en este texto leemos acerca de la respuesta rebelde y destructiva de todos los hombres desde Adán ante la revelación general de Dios a través de la creación. Dios no ha escondido del hombre, Dios no se ha escondido del hombre, más bien el hombre se ha escondido de Dios. La humanidad ha ignorado, incluso negado intencionalmente la revelación de Dios para poder continuar con su rebelión pecaminosa. Y aquí ya vamos teniendo un poco de, de la mente de aquellas personas que quieren negar a Dios, ¿no? De los ateos, ¿no? Hemos visto ya el ejemplo de la revelación general en la creación, pero ahora vamos a verlo enfocado en la intuición del hombre. ¿Cómo es esto? Dice así, la palabra intuición proviene del latín intueri, donde in significa sobre y tueri significa mirar. Se refiere a la capacidad de conocer o comprender algo sin el uso consciente de la razón. Es un conocimiento innato concedido por Dios y que se posee sin necesidad de una investigación o aprendizaje personal previo. Por las escrituras y la experiencia, sabemos que el hombre posee un conocimiento intuitivo o innato de Dios. Es decir, sin necesidad de que alguien nos enseñe, ya hay en nosotros esa tendencia, ese conocimiento que ha sido de alguna manera implantado en nosotros de que hay un Dios creador. Dice, cada nación, pueblo y tribu tiene algún concepto de deidad. Y a pesar de sus obvias distorsiones de Dios, nuevamente prefieren adorar cualquier otra cosa antes que Dios, distorsionan la imagen de Dios. Sin embargo, esto demuestra que el conocimiento de lo divino está firmemente arraigado en el corazón de todo hombre. Incluso el ateo que profesa negar la existencia de Dios debe admitir que llegó a tal conclusión solo después de haber creído primero en Dios. ¿Por qué? Porque la palabra ateo es un negativo. No creen en Dios y ni siquiera tienen pruebas para sustentar ello. Eh, Hay algo, dice el texto también, hay algo en el hombre que reconoce lo divino y lo eterno y se siente atraído hacia ello. El teólogo Agustín de Hipona lo explicó de esta manera. Nos creaste para ti y nuestro corazón anda siempre inquieto hasta que no descansa en ti. Hermanos, no sé si a ustedes les habrá pasado, ¿ya? Yo he visto esto en algunos niños.
Pero yo recuerdo, hermanos, yo tendría que 4 o 5 años nada más, y yo recuerdo que yo ya tenía algunos pensamientos un tanto existenciales, ¿no? En el sentido de que me preguntaba, muy bien, pero ¿y si Dios nos creó, quién lo creó a Dios? O me preguntaba también, recuerdo, y preguntaba esto a mi madre, a mi abuela, preguntaba, ¿y antes de nacer yo dónde estaba? ¿No? ¿Cómo es que los niños preguntan eso? Le he visto en más de uno que preguntan eso, antes de nacer yo dónde estaba, ¿no? ¿Cómo es que tenemos esa intuición, ¿no? De que hemos tenido que ser creados, de que tenemos un principio. Nosotros no somos eternos, hemos tenido un principio. Pero ¿quién es el que nos da a nosotros esa alma para poder vivir? Eso que nos hace decir que somos quienes somos con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? Puede pasar los años que usted desee y aún con todo eso la evolución que tanto profesan los científicos, nunca por nunca van a poder decir cómo es que la evolución puede producir el alma del ser humano. Jamás, jamás. Tratarán de explicarlo biológicamente, ¿no? Pero jamás van a poder dar respuesta al alma del ser humano, porque ciertamente hay un Dios que nos ha creado y cada ser humano ha nacido con eso, con una tendencia a buscar a Dios. Punto uno, dice, ¿qué afirma Génesis 1:27 sobre la creación del hombre? Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos que Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Dice en la nota, las escrituras declaran que Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, lo cual separa a la humanidad de todas las demás criaturas. No hay ninguna otra criatura que haya sido creada a imagen y semejanza de Dios. Puesto que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, no deberíamos esperar que posea un conocimiento innato o intuitivo de aquel que lo hizo. Santiago nos enseña que a pesar de la caída, la imagen de Dios sigue estando en cada hombre, que es lo que dice Santiago 3:9, lo he puesto ahí en pantalla, en el cuadrado rojo, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, hablando de nuestra lengua. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Punto 2. En Romanos 1:19, que enseñan las escrituras sobre la intuición humana o el conocimiento innato de Dios por parte del hombre. ¿Qué es lo que dice? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Ojo, y nuevamente, si usted lee todo el contexto, no está hablando de la iglesia, no está hablando de creyentes, no está hablando de aquellos que han sido expuestos al Evangelio, está hablando de incrédulos, está hablando de personas que no conocen a Dios. Y dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, así lo traduce la Biblia de las Américas. Pues Dios se lo hizo evidente, es decir, Dios es quien ha puesto en el hombre, en cada hombre, que Él es el creador. Letra A, entonces dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. La nota dice, hay dos posibilidades con respecto al significado de este texto.
En primer lugar, podría significar que Dios ha dado a conocer su existencia a todos los hombres a través de la creación que ha hecho. ¿Sí? En segundo lugar, podría significar que Dios ha puesto un conocimiento innato o intuitivo de sí mismo en cada hombre, que la creación observable simplemente confirma. Esta última interpretación parece preferible. El conocimiento de Dios está entrelazado en el tejido mismo del ser humano. De manera que Dios ha puesto en el corazón del hombre ese conocimiento de que ciertamente Dios existe. Y a su vez, por medio de la creación, lo que hace simplemente es confirmar ese conocimiento innato, ese conocimiento intuitivo que tenemos en nosotros. Y nuevamente me van a preguntar, ¿y los ateos? Vamos por partes, poco a poco. 3 dice, en Eclesiastés 3:11 se encuentra una de las declaraciones más majestuosas de las Escrituras con respecto al hombre como creación especial de Dios. ¿De qué manera este texto da testimonio del conocimiento que el hombre tiene de Dios? ¿Qué dice Eclesiastés 3:11? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Está hablando de Dios. Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Todo, absolutamente todo. Las estaciones, los días, eh, todo, absolutamente todo es hermoso en su tiempo. Pero luego, refiriéndose ya no a la creación, sino a los hombres, dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Esto es impactante, porque, ojo con esto, el hombre no es eterno. Nosotros no somos eternos. El único eterno es Dios, porque nuevamente el significado de eterno es que no tiene ni principio ni fin. Nosotros no somos eternos. Nosotros ciertamente, los que hemos creído en Cristo, viviremos, por así decirlo, eternamente en una eternidad futura, porque no moriremos, viviremos, ¿no? Con Él. Sin embargo, sí tenemos un principio. Hemos sido creados. Sin embargo, el texto aquí dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Es decir, de alguna manera, Dios pone en el ser humano el conocimiento de que tiene que haber alguien superior a nosotros, alguien que está por encima de nosotros, alguien que ha creado absolutamente todo lo que vemos, alguien que es eterno. Dice la nota, la frase ha puesto eternidad en sus corazones es una de las más bellas descripciones del hombre como creación especial de Dios. La idea es que Dios ha puesto el conocimiento de la eternidad en el corazón del hombre, lo que produce un impulso que lo mueve más allá de lo temporal y hacia lo eterno. Por eso, aunque el hombre pueda ganar el mundo entero, como dice Mateo 16:26, no satisfará el anhelo de su corazón por lo que está más allá de lo temporal y lo terrenal. Recordemos otra vez la frase sabia de Agustín. Él nos ha hecho para sí y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en él. 4. El hombre fue creado con un conocimiento innato de Dios, del resto de la creación, que del resto de la creación, que el resto de la creación da testimonio. Sin embargo, según Romanos 1:18, ¿cómo ha respondido el hombre a ese conocimiento? Y aquí vamos a ir viendo ya en la última parte, dice el versículo 18 de Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ojo, nuevamente está en el contexto de los anteriores versículos que hemos visto, que nos detallan que Dios se ha revelado por medio de la creación, porque lo que de Él nos ha manifestado por medio de la creación, su eterno poder, su deidad, sus atributos, pero empieza diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice la nota, la palabra restringen proviene de la palabra griega catejo, que significa retener, frenar o detener. La Biblia de las Américas lo traduce como restringir, ¿no? Los hombres han sido dotados de un conocimiento innato o intuitivo de Dios, el cual se corrobora a través de las glorias y complejidades de la creación. Sin embargo, en lugar de buscar a Dios, el hombre caído ha restringido, ¿no? Ha detenido ese conocimiento en un intento de apartar a Dios de su mente para poder entregarse libremente al pecado. Y aquí, hermanos, yace la respuesta de por qué no existen los ateos, ¿ya? Y tal vez les va a sorprender, pero hermanos, bíblicamente no existen los ateos. No existe ninguna persona que no cree en Dios. Aún los ateos tienen ese concepto de que existe alguien superior a nosotros. Pero lo que ellos hacen justamente es esto. Versículo 18. Ellos están deteniendo, ellos están frenando, ellos están restringiendo con injusticia la verdad. La palabra de Dios dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. La palabra de Dios llama al ateo necio. Y esto en realidad, hermanos, no es más que una forma que el hombre ah, es una forma en que el hombre puede escudarse delante de Dios. ¿En qué sentido? Al hombre le place pecar y tener un Dios presente que es justo, que es santo, que va a castigar el pecado, no le conviene. Por eso el hombre prefiere autoconvencerse de que no existe Dios. Porque si yo me autoconvenzo de que no existe Dios, tengo libertad para poder hacer lo que yo quiero. Y aquí viene una verdad tremenda, hermanos. Cada vez que yo peco, cada vez que usted peca, y note que ya no estamos hablando en contexto de los ateos, sino en contexto de creyentes, cada vez que yo peco, cada vez que pecamos, hermano, me estoy honrando a mí antes que a Dios. Porque con mis actos estoy diciendo que Dios no tiene la razón, que su voluntad no tiene que ser escuchada, sino que está prevaleciendo sobre la voluntad de Dios mi voluntad. Cada vez que usted peca, usted le está diciendo a Dios, no me importa lo que tú digas en tu palabra, voy a hacer lo que yo quiero. Y nos ponemos por encima de Dios.
Y es eso lo que hace el ateo, justamente. El ateo quiere ponerse por encima de Dios. Y la única manera de tener licencia a todo ello es tratar de autoconvencerse que Dios no existe. Y luchan por ello. Y tenemos tantos hombres luchando. Si Dios no existe, ¿para qué luchan? ¿Para qué comunican tanto que Dios no existe? Porque claro, les place tanto pecar que prefieren detener con injusticia la verdad. En vez de, en vez de someterse ante Dios, ellos prefieren prevalecer sobre Él. Pero nuevamente, lo que nos muestra la palabra de Dios es que el hombre es inexcusable. Y todo, absolutamente todo lo que vemos en la creación nos muestra su eterno poder, su deidad, nos muestra que existe Dios. Ahora tenemos que tener cuidado con esto, ya hemos acabado, pero tenemos que tener cuidado con esto. La revelación general, hermanos, no salva. Ojo, atención con esto. La revelación general, es decir, la creación, el hecho de que pueda haber una persona que ante todo lo creado quede asombrado y reconozca que hay un Dios, eso no salva. Lo único que salva al ser humano es el Evangelio de Jesucristo, y eso ya lo veremos más adelante, pero para cerrar este punto, esta idea, para poderlo tener en claro, la revelación general no salva, lo que salva es el Evangelio de Jesucristo. Recordemos lo que dijo Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino es Cristo. Pero lo que sí hace la revelación general es mostrar que hay un Dios. Y eso va a condenar a los hombres, porque nuevamente los hombres prefieren detener la injusticia, los hombres prefieren frenar la verdad. Y esto se ve claramente reflejado en las veces que nosotros salimos a evangelizar, las oportunidades que hemos salido, muchas veces vamos tocando, ¿no?, las puertas, y inmediatamente las personas ven que nos acercamos, muchos de ellos prefieren cerrar las puertas, ¿no? ¿Por qué? Porque están deteniendo, eso es lo que prefieren hacer, prefieren detener la verdad. Pero nuevamente, eh, ante Dios somos inexcusables, ¿no? No habrá oportunidad en el gran juicio, cuando Dios venga, eh, Jesucristo, ¿no?, con sus santos ángeles, eh, de decir: "No, no escuché, o no me dijeron, o no supe", porque todo lo creado da testimonio de que ciertamente hay un Dios que va a juzgarnos por nuestros actos. Sin más, hemos llegado al final. Eh, Quisiera saber si hay de repente alguna pregunta hasta aquí. Voy a salir ya de acá. ¿Alguien, hermanos, tiene alguna pregunta, duda, tal vez sobre el tema de la revelación general de esta primera parte? Porque todavía falta la segunda parte, ¿ya? Donde justamente se va a hablar de lo que hermano Juan ha dicho, de la conciencia, de las limitaciones también de la revelación general. ¿Pero alguien tiene alguna duda, tal vez pregunta o aporte también? No, sí, profe, profe, digo, sí, hermano, tengo una duda respecto de lo que el hermano señaló en cuanto a que los ateos, ¿cómo dijo? Que no existen, que habían creído Ujú. primero en Dios para luego denominarse ateos, autodenominarse ateos. ¿Puede explicar eso, por favor, que no lo comprendí?
Muy bien. Sí, ah, el ateo es una persona que dice no creer en Dios, ¿sí? Ellos prefieren creer en la evolución o cualquier otra cosa, ¿no? A veces indican de que todo lo que vemos es producto del azar, ¿no? Sin embargo, bíblicamente vemos que no existe, no existe el ateo. Es más, bíblicamente se les llama necios, tontos, son pecadores, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en el corazón del ateo? Porque nuevamente las escrituras nos detallan que todo ser humano eh, ha nacido con, con este conocimiento innato de parte de Dios de que ciertamente existe un creador. ¿Qué es lo que pasa en sus mentes? Es la necesidad de pecado. Ellos, como todo ser humano, le place pecar, se complace en pecar. Si nosotros seguimos leyendo el libro de Romanos, vamos a ver cómo es que eh, Dios inclusive dice que los ha entregado a sus propios pecados, ¿no? A sus propios placeres, sus propios deleites. Y vemos que ellos se complacen, les agrada pecar, y no solamente les agrada a ellos pecar, sino también aún se complacen en aquellos que pecan, ¿no? Y, por ejemplo, vemos a hombres, ¿no? Que impulsan a otros hombres a pecar, ¿no? Impulsan a otros hombres a engañar a sus mujeres, a cometer pecados, a decir malas palabras, ¿no? Sin embargo, cuando esto lo llevamos al cuadro de los ateos, lo que vemos es lo mismo. Ellos lo que quieren hacer es autoconvencerse y convencer también a otras personas de que Dios no existe. ¿Por qué? Porque de esa manera tendríamos libertad de pecar. Si yo digo que no hay Dios, si yo digo que no hay Dios, entonces quiere decir que no hay un juicio. Entonces quiere decir que mis malas obras nunca serán condenadas, ni recibiré un justo castigo por mis actos. Y eso es el fondo, el trasfondo de por qué el hombre prefiere decir que no hay Dios. No sé si quedó claro. Sí, pero como usted dice que tienen que haber creído primero en Dios, o sea, eso a lo que usted se refiere ahorita. O sea, eso, esa parte no me quedó muy clara. Claro, claro. Todo ateo, si usted, si vemos la vida de cada persona que profesa ser ateo, en algún momento siempre ha creído en Dios. Es más, el hecho de que, y bueno, esto ya se ve un poco más en debates más profundos, pero el hecho de que ellos nieguen la existencia de Dios ya los pone a ellos en una coyuntura bastante incómoda, porque ¿por qué tienen que estar probando la existencia de algo que, o perdón, la inexistencia de algo que no existe? Entonces, toda persona siempre ha nacido con ello, aún los ateos en algún momento han tenido que creer en Dios, porque todos han nacido con ese conocimiento innato de Dios. Nuevamente, usted revise la cultura que sea, ¿no? Y vemos que todo hombre en cualquier parte del mundo siempre ha adorado a dioses, ¿no? De manera errónea, obviamente, pero siempre ha tenido esa concepción de que existe un ser superior. El ateo prefiere decir no, no hay Dios, y ni siquiera pueden demostrarlo, ¿no? Sus argumentos simplemente es que, bueno, todo lo que hay, toda la creación, todo lo que vemos es producto de la evolución de millones de años. Sin embargo, esos argumentos se caen, ¿no? Se caen rápidamente cuando ciertamente vemos algunos ejemplos como el que di del reloj. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no?
Eh, si yo le mostrase ahorita una pintura, un cuadro, ¿no? No tengo ahorita ningún cuadro por acá, pero si yo le mostrase un cuadro de un paisaje y yo le dijera, esto se creó a través de millones de años de evolución, nadie me va a creer. Es imposible, aunque pasen millones de millones de millones de años, que de la nada unos cuantos árboles, producto del azar, se formen o se convierten en hojas o en lienzos y que también asimismo, producto del azar, muchas o diferentes minerales se procesen en pintura para luego también, producto del azar, caer sobre el mismo lienzo y dar como producto una obra de arte. Es imposible, nunca eso va a ocurrir. Y sin embargo, cuando vemos toda la creación, el argumento es de que es producto de la evolución, producto de millones de años. El azar, todo, trabajando de manera asombrosa para crear todo lo que hemos visto. Eso es, eso es totalmente falso, ¿no? Y es ridículo pensar eso, ¿no? Es ridículo pensar que, que una pintura se pueda formar de la nada. Si algo tan pequeño, sin tanta complejidad, es imposible que se pueda formar a través de los años, cuanto más todo lo que vemos, el sol, las estrellas, las galaxias, todo ello en armonía, ¿no? En sincronía, para crear estaciones del año, un movimiento de la Tierra, aún las células, ¿no? Tan complejas. Piensa en la cosa más pequeña. Sin embargo, el ateo prefiere decir, no, pero eso es evolución. Es ridículo, es ridículo. Pero ellos tratan de autoconvencerse de que no existe Dios. En algún momento ellos han creído que sí hay Dios. Ahora quieren autoconvencerse para poder tener la libertad de pecar. Ah, y aún con todo eso, note lo que voy a decir, aún con todo eso, si la evolución en algún momento pudiese explicar todo lo que vemos, todo lo creado, nunca por nunca la evolución va a poder explicar la existencia de nuestra alma. Jamás. El único que posee alma, sentimientos, emociones, una noción de que hay alguien superior es el ser humano. No va a haber ninguna criatura que tenga, que tenga alma, que tenga espíritu. Solamente nosotros, los seres humanos. Y la evolución no puede explicar eso. La evolución no puede explicar cómo es que a través de los años simplemente un hombre pueda tener conciencia de sí mismo. Eh, pero nuevamente, la Biblia nos dice que profesando ellos ser sabios, creyéndose ser sabios, negaron a Dios, prefirieron negar a Dios. No sé si ahí quedó claro. Sí, profesor. Sí, hermano, ahora sí lo entendí bien. Gracias. Nada. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguien más, hermanos? Tal ¿Alguna vez otra alguna pregunta? pregunta, aporte. Bueno, y añadir también a lo que dice nuestro hermano Juan, ¿no? El resentimiento es algo clave, ¿no? Para entender bien el ateísmo. Hay una película, ¿no? Que no sé si, creo que la mayoría lo han visto, Dios no está muerto, ¿no? Creo que varios lo han visto, Dios no está muerto. Si no lo han visto, vean, es muy bueno y habla justamente de un profesor ateo, ¿no? ¿Y cuál había sido el problema con el que se hizo ateo? Como dice nuestro hermano Juan, la gran mayoría han sido creyentes. Pero pasó algo en su vida y es por eso que se resintieron con Dios y ahora dicen que no existe Dios. Pero en el fondo no es que no crean que existe Dios, sino de que hay un resentimiento. Y el problema que había habido con ese profesor, sin spoilear mucho de la película,
Pero el problema es de que este profesor ateo había fallecido, creo que su abuela, ¿no? O a su abuelo. Ajá, y él había rogado a Dios, ¿sabes qué? Dios sana, sana a mi abuelo, sana, o a mi abuela, no recuerdo si era abuelo o abuela. Sana, por favor, sana, sana. Tu mamá. Ah, su mamá, ¿no? Su mamá. Uy, está ahí estoy mal yo. Estoy mal con la memoria. Muy bien, era la mamá. Y como oró tanto y Dios no la sanó, entonces se resintió, ¿no? Se resintió y, Eh, bueno, dejó de creer en Dios. Ujú. Hermanos, una aclaración, de repente se malentendió lo que dije. Ujú. ¿Ya? Eh, no es, ojo, no es que los ateos antes hayan sido creyentes, ¿ah? Ojo con eso, ¿ah? No es eso, ¿ah? Lo que Claro. me refiero es que los ateos han tenido una intuición de que existe un Dios, Ah, claro. Sí, a eso me ¿ya? refiero, ¿no? Ojo, No es que ojo, hayan ojo, ojo aceptado al con eso, Señor. ¿ah? Ujú. Los creyentes, somos creyentes y la salvación no se pierde, ¿sí? A no ser que seamos falsos conversos, ¿ya? Pero cuando yo me refiero a que el ateo no existe, me refiero en el significado, en la implicancia de que entiende que existe un Dios, que existe alguien que nos ha creado, ¿ya? No que sean creyentes, ojo con eso, ¿ya? Entonces, todos los seres humanos están divididos en dos, ¿ya? Dios los divide en dos. Los creyentes, que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, y los no creyentes, que serán condenados. Pero a pesar de eso, todos, absolutamente todos, sean creyentes o no creyentes, nacen ya con esa intuición de que existe un Dios. Tal vez no lo puedan llegar a conocer en la medida que nosotros lo conocemos, porque tal vez muchos de ellos no han sido expuestos al Evangelio, pero tienen una noción de que existe un Dios. Sin embargo, dentro de este grupo de no creyentes que tienen una noción de que Dios existe, hay algunos que se autodenominan ateos para tratar de autoconvencerse de que no hay un Dios y por lo tanto tienen carta libre, carta abierta para poder pecar y dar rienda suelta a sus deseos, ¿no? Ujú. Sí, Sí, solamente se va a a eso aclarar, me ¿ya? refiero. Gracias por la aclaración, Juan, porque de repente creemos, ¿no? Ah, han sido creyentes, siempre es su salvación. No, me refería más que nada de que ellos de repente tenían esa intuición, ¿no? De que sí había un Dios real, aunque no se habían arrepentido de sus pecados, no habían creído en Cristo, pero luego, cuando pasó algo, se resintieron con Dios y luego dicen que no creen en Dios, ¿no? Pero sí, para dejar claro bien los términos, hay creyentes y no creyentes. Claro que hay algunas personas que creen, ¿no? O sea, creen, por ejemplo, siendo católicos, o los demonios también creen, dice la Biblia, ¿no? Pero no nos referimos a de que ellos son salvos o que se han arrepentido de sus pecados, simplemente es un conocimiento general nada más, ¿ya? Por eso es de que hay que diferenciar bien. Gracias, hermano Juan, por ello. Y sí, nuestro hermano Osvaldo también había escrito ahí, ¿no? De Dios no está muerto, de la 1 a la 4. Muy bien, todos estos son buenos. Les recomiendo, hermano, si no lo han visto ahí, para que lo puedan ver. ¿Alguien más de repente algún aporte? Aporte, comentario, o todo está claro. Mm. Algo más para cerrar, aunque Ajá. estamos viendo el tema de bibliología, ¿no? O las Sagradas Escrituras, cabe señalar que este punto en particular muchas veces no es incluido dentro de las Sagradas Escrituras porque justamente no tiene que ver con la revelación especial que es la que vamos a estudiar más adelante y que sí tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Sin embargo, el libro lo ha incluido, ¿ya? Lo ha incluido. Otros autores efectivamente hacen esta diferencia entre la revelación general, ¿no? Es decir, la creación y la revelación especial, es decir, el Evangelio, las Escrituras, ¿no? Pero nuevamente, dentro de la bibliología, posiblemente no entre a tallar, ¿no? Lo que es la revelación general. Sin embargo, para poder diferenciar y para poder entenderlo, lo estamos viendo también plasmado en este libro, ¿sí? Muy bien, Juan, gracias. Gracias, hermano. Gracias por la enseñanza. Ha estado muy buena y en realidad creo que todos hemos salido edificados. Amén, hermanos. Creo que todos podemos decir amén. Hemos salido edificados, hemos salido con más conocimiento y la siguiente semana ya se va a terminar de estudiar bien ese tema de la revelación general con nuestro hermano Juan.
Bien, vamos a orar para terminar ese tiempo y a dar los anuncios. Padre mío, Padre Santo, gracias porque, oh Padre, tú has dado a revelar a todo el mundo y ciertamente este conocimiento general, esta revelación general, oh Padre, es algo hermoso. Ver tu creación, ver a los animales, ver aún nuestro cuerpo y ver, Señor, de que tú eres tan perfecto en toda tu creación. No entendemos, Padre, cómo puede haber tanta dureza en el corazón de tantas personas. Y entendemos, Padre, las limitaciones de la revelación general, pero entendemos también de que esto tiene un propósito y es poder hacer, Señor, de que muchas personas puedan conocer la existencia tuya. Tú eres real, Señor, en nuestro corazón, tú eres real en nuestra vida y realmente no hay nadie que pueda tener excusa en decir que no hay un Dios cuando tú, ciertamente, Señor, te has dado a revelar a todos. Gracias por la enseñanza de nuestro hermano Juan, sigue dándole sabiduría cada semana que nos comparte tu palabra y que la siguiente semana podamos terminar con bien sobre la revelación general y también luego ya aprender un poco más de la revelación especial que tú nos has dado por medio de tu palabra. Rogamos por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias por su atención. Amén. Ya, Pastor Samuel, no se olvide Sí. avisarme cómo es el tema de la donación y cuáles son las fechas, porfa. Ok, sí, ahorita ¿Ya? justamente vamos a dar el anuncio. Gracias, hermana Silvia, por ello. Vamos a dar los anuncios primero, darles la bienvenida y hacerles recordar que este día jueves vamos a tener nuestro culto de oración normal, ¿ya? Les animamos a separar su tiempo ahí. Sabemos que la situación está difícil, también tenemos que orar bastante por nuestro país, por la situación del gas, aunque ya han anunciado que creo que el día sábado se restablece, pero igual, hermanos, no dependemos solamente de ellos, sino sobre todo de Dios. Les animamos a poder estar el jueves para orar unos por otros. Ahí ya tenemos bastantes peticiones por las cuales orar, incluyendo también a nuestro hermano Braulio, que ya nuestro hermano Juan nos ha compartido sobre ello. Bueno, luego bueno, ya saben, el día jueves a las 8 de la noche. El día domingo también tenemos nuestro culto de adoración normal a las 10 de la mañana, en el cual este domingo va a estar compartiendo nuestro hermano Juan en la mañana y yo también por la noche, ¿no? Acerca del evangelismo y el discipulado. Bien, hermanos, también lo que comentaba nuestra hermana Silvia es acerca de las donaciones, ¿no? Sí, ya como les he dicho, nuestra actividad es la última semana de marzo, si Dios permite, como les he dicho antes, si Dios permite, la última semana de marzo, en lo cual estaremos pues ya haciendo esta venta de pollada profundo de nuestro viaje misionero. Ya por el momento tenemos 21 pollos, tenemos 13 kilos de papa, tenemos varias cositas ya, pero si usted se anima, hermano, a poder anotarse en alguito, sea algún pollo, sea de repente algunos kilos de papa, ají especial, crema, aceite, tupper, descartable, algunas de esas cositas, usted anótese y ya después vamos a ir coordinando acerca de la fecha y cuándo necesitamos que usted traiga todos los insumos para poder preparar todo, ¿sí? Hagamos todo nuestro esfuerzo, hermanos, para poder estar haciendo esta actividad. Ya les dije el día domingo en la tarde que esta actividad es más importante aún que una infraestructura, ¿no? O que una construcción, porque estamos cumpliendo la gran comisión que Dios nos ha dado, que es hacer estos viajes misioneros en esfuerzo y en apoyo por nuestro pastor Moncada. ¿Ya? Entonces, hermanos, recuerden bien esto, por favor. Si usted quiere anotarse en ello para aportar para los insumos, me avisa. Em, o también, si no puede aportar para ello, comprando también su pollada, ¿ya? O polladas y poniendo varias de ellas, ¿no? Y ofreciendo. Bien, luego no se olviden que también el día 21 de marzo, que es de el siguiente sábado, es la reunión de damas. Es a las 5 de la tarde, ¿verdad? 5 de la tarde, ahí en la iglesia. Y se va a estar estudiando este año acerca del diseño interior, porque el tema del año es consagración. Entonces ahí se va a estar hablando sobre el tema. ¿El tema cuál es? ¿Sabes? En casa, algo así, ¿no? Bueno, de poder organizar en casa, algo así era no recuerdo el tema, pero era algo de casa, ¿ya? Entonces, hermanas, por favor, separen su tiempo para este día 21 de marzo en la iglesia a las 5 de la tarde, ¿ya? Y bueno, los que tienen clase de bautismo también el día sábado a las 4, ¿verdad, Juan? Sábado a las 4, ¿no? Muy bien. Bien, hermanos, gracias por su atención. Ya nos estamos viendo entonces el día jueves, Dios mediante, a las 8 de la noche. Ya, por favor, asistamos. Ya hemos escuchado la prédica también del día domingo, no dejando de congregarnos, lo cual incluye no solamente los domingos, sino cada vez que podamos hacerlo. Bien, y si Dios nos da la oportunidad de hacerlo, entonces hagámoslo. Hermanos, que Dios le bendiga. Nos vemos entonces el día jueves. Cuídense mucho. Gracias, hermano.